de política nacional e internacional, para seguir hablando de este tema. Ya teníamos una mirada puntual de nuestro primer invitado y Nancy, le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué debe hacer, más allá de que del cumplimiento del cauce constitucional, como primeras actividades, como perfil, como una actitud, Martín Vizcarra al asumir el cargo? Bueno, de todas maneras, creo que la selección del gabinete va a ser fundamental, creo que va a ser el primer mensaje. ¿Y cuál debería ser ese perfil? O sea, no hablamos de personas, hablamos de momento político del país y qué cosa requeriría el país hoy. Dadas las circunstancias, creo que hay que tomarse en serio la idea de un gabinete de consenso, cosa que no se logró en diciembre. Pero no es lo mismo que un gabinete multipartidario. O sea, un gabinete de consenso tiene ciertas características con personas que puedan generar la menor cantidad de anticuerpos y que puedan tener manejo político. Así es. Experiencia. Así es, así es. Y en ese sentido creo que va a ser muy importante las conversaciones que tengan los distintos factores de poder antes de anunciar tan siquiera el gabinete. Creo que ahí va a tener que haber una pericia importante que lamentablemente Kuczynski no logró en ningún momento, y creo que allí hay varios factores que definitivamente van a ser importantes más allá de lo cuantitativo. ¿Cómo se entiende que Kuczynski, una persona con tanta experiencia en la gestión pública, no haya podido entender la complejidad de un país en el que, digamos, sí, ha vivido intermitentemente, pero evidentemente hay una necesidad de leerlo, ¿no? Mira, yo creo que lo que pasa allí es que una cosa es ser político y otra cosa es ser burócrata. ¿Y a dónde lo ubicas? Kuczynski siempre fue un burócrata, no fue un hombre político realmente. Pero además despreciaba el manejo político. Y Peruanos por el Cambio de por sí es una agrupación joven. Entonces estamos hablando de que hizo falta siempre que manejaran una estructura de operadores políticos, y yo desde que apenas arrancó la presidencia lo dije, nunca hubo una política nacional de comunicación política, nunca se sintió un proyecto país enfocado, y eso hacía que las descoordinaciones, las vocerías se contradijeran, que no se sintieran los grandes planes nacionales. El caso del niño no supo ser atendido, o sea, no se logró la coordinación con las regiones. Más que un lavajato, más que un video, más que un audio, lo que ha habido es una acumulación de desilusiones frente a la reacción del país. Creo que fue como ir para la guerra sin armadura. Creo que con cara dura. Hubo también, pero había una exposición clara. O sea, sabemos que el Perú es un país complejo, como la mayoría de los países del mundo, pero además con muchos retos de echar adelante un desarrollo desconcentrado, donde los indicadores macroeconómicos tienen una lectura muy interesante a nivel internacional, pero a nivel de provincia, el ciudadano de a pie no siente esos indicadores macroeconómicos en el día a día. Justamente, y ahí quiero la opinión de ambos, porque hablamos todos esperábamos que ante la renuncia de un presidente constitucional, en la circunstancia en que se ha dado, hubiese cierto nerviosismo en los agentes, en los indicadores económicos, y no ha habido, al contrario, en el caso de la bolsa ha subido. Es una cosa. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pueden ser dos cosas. Una, o nuestro marco, digamos, institucional es tan sólido que sinceramente tengo mis serias dudas, o hay una desafección, digamos, de un grupo muy grande del país que va en paralelo, que no va vinculado. O sea, Jeffrey, a ver. Efectivamente, comparto tus dudas sobre nuestra solidez institucional. Sí, ayer la Bolsa de Valores de Lima subió, el dólar se ha mantenido estable, no hemos visto movilizaciones en las calles. Pero dicen que las redes reemplazan esas movilizaciones. Yo creo que no, las redes no reemplazan esas movilizaciones, porque si vemos otros países con democracias incluso más desarrolladas y avance tecnológico y penetración de redes más importante que el Perú, vemos que sí se dan movilizaciones. Entonces yo no lo vería por ahí. En todo caso, sí me centraría en la desafección que mencionaste. Hay mucho desinterés por la
la política. Eso es peligroso. Es muy peligroso. Es justificado también, producto de la desilusión que hemos tenido con la clase política permanente, producto de un discurso durante muchos años donde se decía, miren cómo crece la economía, a pesar que anda muy mal toda la estructura institucional y política, hasta que eso llega un momento que se hace insostenible y se producen estas grandes crisis. Ya lo vivimos en el año 2000 y lo estamos viviendo ahora. Pero no hemos aprendido mucho. En muchas cosas la verdad que no hemos superado nuestras propias falencias como sociedad. Sí, pero yo quiero, Nancy, alguna explicación para que vayan como mundos paralelos. Mira, y que no haya puntos de encuentro, digamos. Yo me atrevería a decir que la percepción de los mercados internacionales es que hay seguridad jurídica. Y creo que eso es uno de los factores más importantes para las calificadoras de riesgo, debido a que la inversión extranjera está protegida por un marco jurídico que no está en discusión. A diferencia, por ejemplo, de economías como la venezolana, donde no hay un marco jurídico que proteja. Bueno, está, digamos, en el extremo. Claro, poniéndote el otro caso extremo. Y poniéndote el caso extremo, además, porque hay, en el caso del Perú, además hay constitucionalmente una serie de protecciones Pero la a la inversión. desafección de la gente, o sea, al tema político existe. O sea, a la gente, digamos, le afecta sí, le desilusiona sí, pero parece que su día a día, digamos, tiene otro horizonte. El cambio de paradigma que significó el fujimorismo de los 90 también entró directamente a hablar de la solución de los problemas por cada quien. Se usa mucho la frase de a mí nadie me va a resolver mis problemas. Pragmatismo. Claro, ese pragmatismo, creo yo, ¿no? Por supuesto, no. En un escenario democrático y donde se busque fortalecer las instituciones, por supuesto que eso tiene consecuencias importantes. Sí, me permites un segundito, Nancy, vamos a ir al Congreso de la República. Carlos Villarreal está allí. Cuéntanos, Carlos, ¿qué está pasando? Muy bien, seguimos aquí en nuestra plataforma de RPP dando información en este momento que todavía vivimos pues una crisis política con un presidente renunciante, todavía no es un expresidente y lo que tiene que hacer esta tarde el Congreso es admitir esa renuncia e inmediatamente después ejecutar la Constitución, que es entregarle la banda presidencial a Martín Vizcarra, que debe estar llegando a las 8 de la noche, según la información que nos dieron ayer. Estamos en comunicación con Gonzalo Segarra, él es director de Semana Económica. Habíamos estado comentando que los agentes económicos, digamos que no habían dado muestra de nerviosismo, como podría esperarse ante una circunstancia de este tipo. Gonzalo, tu primer análisis. Adelante, por favor. Buenos días, Mónica. Gracias por la llamada. No, gracias a ti por responder. Encantado. En efecto, la primera reacción de los mercados en el Perú ha sido positiva. La bolsa subió ligeramente, el dólar cayó, se fortaleció la moneda. Esto se debe básicamente a que los agentes ya habían internalizado que la salida de esta crisis política iba a ser por la vía de que terminara el gobierno, ya sea por vacancia o por renuncia. Evidentemente, por renuncia, siendo una cosa más ordenada y más pacífica, es una cosa que se toma todavía mejor. Entonces, yo te diría que el impacto de corto plazo parece ser positivo, pero eso no asegura que en el largo, o en el mediano y en el largo, podamos estar tranquilos, ¿no? ¿Qué podría asegurarlo, Gonzalo? ¿Qué, digamos, movimientos iniciales en esta circunstancia podría asegurarlo? Bueno, yo creo que hay que ir un paso antes, y es cuando hablamos de economía siempre hay que ver el contexto internacional. Entonces tenemos un contexto internacional en el mediano plazo favorable, porque como sabemos los precios de los commodities, de los metales que nosotros exportamos están bien, están altos. Entonces es difícil, el Perú es una economía pequeña y abierta, ¿no? Es muy sensible a la economía internacional. Entonces cuando la economía bien, yo hago esta especie de chiste, ¿no? Aunque los políticos quieran destruirla, no pueden. Entonces la tendencia favorable, por más que los políticos hagan las barbaridades que hagan, es difícil de revertir. Ahí más bien lo que hay que analizar es en términos de costo-oportunidad, es decir, de lo que dejamos de ganar. Cuando tenemos y hemos dejado de ganar mucho en los últimos años. Bueno, es que esta es una tendencia desde el año pasado, desde el 2016, ¿no? Entonces, claro, el tema es que yo creo que lo que todo el país quiere es que aprovechemos esta ola favorable, ¿no es cierto? Y podamos construir sobre eso, ¿no? Entonces,
Claro, las estimaciones de algunos estudios económicos de bancos, etcétera, hablaban de que si seguía la crisis de la confrontación política tan exacerbada como estaba, eso nos podía costar hasta un punto el PBI, ¿no? Sí. Si lo vemos desde otra perspectiva, eso es menos malo que la recesión, es decir, que el decrecimiento, ¿no? O sea, que no crecer, que reducir. Claro, no crecer tanto, o sea, crecer menos o crecer muy poquito, digamos. Nuestro dilema en este momento, felizmente, es si crecemos, ¿cuánto más crecemos? Correcto. Otros países o en otras circunstancias, más bien el dilema puede ser entre dejar de crecer. No estamos en ese supuesto. Ahora, el ruido político evidentemente distorsiona, pervierte una circunstancia. Lo hemos estado viendo en los últimos meses, que las inversiones se han desacelerado y, en fin. O sea, ¿cómo vinculas y cómo debe venir una presencia o una mirada de un Martín Vizcarra al que conocemos, pero no conocemos tanto, ¿no? Así es, bueno, 8 de cada 10 peruanos no sabían su nombre en la última encuesta de Ipsos, ¿no? Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo lo mires, ¿no? Bueno, creo que desde el punto de vista cívico no es muy bueno. No es muy bueno, pero en cuanto a anticuerpos, tampoco, si no conoces su nombre, no sabes, digamos... Tiene el beneficio de la duda. Exactamente. Tiene el beneficio de la duda, sin duda. Y yo te diría que tiene además una buena imagen en general. Sí. Y creo que los mercados tienen una muy buena imagen de él. Ya. No solo por la falta porque no haya protagonizado problemas o lo que sea, sino porque su gestión como presidente de Moquegua de gobernador de Moquegua, presidente regional, es una gestión que fue considerada en términos en general exitosos, ¿no? Sí, tiene algo que mostrar, aunque hace un año, digamos, estuvieran pidiendo su renuncia, ¿no? Sí, por unas circunstancias específicas de Chinchero. Sí. Es verdad. Bueno, a eso yo quería llegar, ¿no? Que ese es el otro tema. O sea, en el corto plazo parece que los mercados lo reciben bien, yo diría que los inversionistas nacionales y extranjeros están con mucha expectativa y con mucho optimismo, pero esto no va a caminar si es que seguimos en la misma crispación y la misma confrontación, ¿no? Entonces es clave, y nosotros hemos editorializado hoy día en Semana Económica en esa línea, sí, que no necesariamente la crisis terminó. Claro. O sea, para que termine tiene que haber un cambio, ya hubo el cambio en el ejecutivo, ahora tiene que haber un cambio en el legislativo. ¿Y el cambio pasa por una, o sea, que se vayan todos, o el cambio pasa por... En fin, no sé, ¿cuál es la otra alternativa? Yo creo que el ideal es que no tengamos que pasar por donde se vayan todos. Evidentemente hay un sector de la población que está en esa línea. Creo que la primera alternativa, la más razonable, la más fácil, la más barata, no en términos monetarios, sino además la menos gravosa, en todos los sentidos, es un cambio de actitud del Congreso, que deje de obstaculizar, que deje de... porque realmente yo ayer escuchaba a los congresistas de Fuerza Popular decir, pero ¿cómo hablan de obstaculizar? Nosotros hemos ayudado en tal cual... Sí, bueno, eso lo hemos escuchado, es como una especie de cantaleta, la verdad, pero sí tiene que haber un cambio de actitud, ¿no? Proyecto ley, pero escúchame, te lo digo ya, o sea, como abogado, ¿ya? Sí. O sea, no hay mayor obstaculización posible que tumbarte varios ministros y hacer 2 intentos de vacancia. O sea, si eso no es obstaculizar, ¿qué es obstaculizar? Pero tratar de tumbarte 2 veces al presidente. O sea, lo peor que le puede hacer un Congreso al presidente es tratar de vacarlo, y este Congreso ha tratado de hacerlo 2 veces con el presidente, finalmente logró que renunciara, ok. Entonces, ya no nos fijemos en el pasado, ¿no es cierto? Demos por cerrado ese capítulo, pero si eso es lo que le espera a Vizcarra, esa actitud, o sea, si esa es su idea, vamos muertos, si sigue la misma cosa, vamos muertos. Entonces, lo primero que tiene que pasar es un cambio de legislativo, que ahora sí se toma en serio el tema de colaboración. Evidentemente nadie dice que esto sea un cogobierno. Correcto. Que se opongan lo que se tengan que poner. Muy bien. Si hay un ministro que merezca la censura, eventualmente se la tendrán que... Pero claro, o sea, que en el manejo político tienen que ser serenos y prudentes. Muy bien, Gonzalo, nos queda claro tu punto de vista, creemos además... Un último tema, nada más, que han roto el equilibrio de poderes, porque modificaron constitucionalmente la Constitución con este tema del voto de confianza, del voto de censura. Eso lo tienen que revertir. Tiene que revertir eso. Martín Vizcarra no puede gobernar con eso.
Sí, con una guillotina en el cuello. Efectivamente, muchas gracias. Quiere decir que va a estar sometido, ¿no? Correcto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a Gonzalo Segarra. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Bueno, el presidente renunciante, porque esa es, digamos, la forma correcta de señalarlo, lo que ha hecho ayer Pedro Pablo Kuczynski es presentar su renuncia ante el Congreso. Ya llegó esta carta al Congreso, el Congreso debe reunirse hoy, probablemente vote mañana mismo, cuando llegue Martín Vizcarra. Hay discrepancias en cuanto al horario, pero puede llegar en la noche, en la madrugada. Según el Congreso, llegaría en la madrugada, previa parada en los Estados Unidos, y llegaría de frente a asumir en la medida que el Congreso acepte esta renuncia, porque esa también es una situación que, si bien es cierto, se ha acordado en la Junta de Portavoces, todavía es un trámite que tiene que seguir en el Pleno. ¿Qué está haciendo mientras tanto Kuczynski? Está en Palacio de Gobierno, como corresponde, ¿no? Y Mijail Medina lo ha seguido para ver, nos cuentas los detalles. Mijail, te escuchamos. Así es, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya hemos partido hace aproximadamente unos 40 minutos de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya nos encontramos aquí en Palacio de Gobierno. Él ha llegado minutos antes de las 12 aquí a Palacio. En horas de la mañana recibió a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Cayetana Aljovín, quien se reunió con él aproximadamente unos 10 minutos. También se nos informó, porque también ingresó un carro en horas de la mañana a su domicilio, que había estado con la premier Mercedes Arauz, a quien vemos también que está aquí en Palacio de Gobierno. Hemos podido observar que la premier está acá junto a unas 100 personas, en realidad en los extremos, que están a la espera de que el presidente de la República pueda salir. Recordemos que el día de ayer, o minutos antes, mejor dicho, de haber se emitido la renuncia a través de los medios de comunicación, él salió también por la misma puerta que se encuentra abierta de par en par y fue aplaudido por los trabajadores que se encontraban aquí en Palacio. Al parecer va a suceder lo mismo. Lo que se ha presumido durante toda la mañana es que él, luego de Palacio, habría llegado aquí para despedirse y para recoger algunas pertenencias personales para dirigirse a una vivienda en una casa de campo en Cieneguilla. Esto hasta el momento es un trascendido, ¿no?, respecto a lo que va a suceder también, esperando lo que va a suceder a las 4 de la tarde, que es lo que en el Congreso se va a oficializar, que es la renuncia que él ya presentó el día de ayer. Él, aún siendo presidente, se encuentra aquí en Palacio. La seguridad continúa como ayer, hay una seguridad bastante, digamos, en todos los extremos. El tránsito vehicular está restringido aquí en Palacio de Gobierno, en los alrededores, más no el tránsito peatonal. Y mucha gente precisamente también se encuentra apostada en los alrededores esperando ver lo que sería ya la última salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno. Lo que también hay que recordar es que el día de ayer, en la noche, se hizo un pedido de parte de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, para que se inicie este pedido de impedimento de salida del presidente de la República. Mijail, unos días bastante difíciles para la política, se espera también. Sí, Mónica. Una pregunta, solamente una pregunta que puede incluso resultar anecdótica, pero puede evidenciar algo. El cambio de guardia normalmente es a la 1 de la tarde, ¿no? En Palacio. Se ha dado con total normalidad, sí. Se ha dado al mediodía, el cambio de guardia es al mediodía. Y se ha dado con total normalidad. Correcto, y ahora lo que tenemos se ha dado son con total normalidad. No, son los el presidente ha llegado minutos antes de las 12. Sí, ahora lo que tenemos, como me cuentas, son los trabajadores dentro del Palacio de Gobierno que esperan despedir al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente renunciante. Ese es básicamente lo que estamos viendo en Palacio, y el movimiento aparentemente es sereno, es tranquilo, es de una transición, digamos, democrática. Así es. Lo que sí hemos podido observar, como te mencionaba, es que la
presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, sí se encuentra dentro de las personas que están esperando que el presidente pueda salir, ¿no? Y como te mencionaba también, el día de ayer ocurrió algo parecido, ¿no? Él salió, se despidió, alzó la mano, habló unos segundos por teléfono y fue despedido entre aplausos, ¿no? Lo que se sabe es que podría dirigirse a Cieneguilla, ¿no? Esta casa de campo, donde cuando se solicitó hace algunos meses también el primer pedido de vacancia, él también estuvo en ese lugar, que sería lo que pasaría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Mijaíl, por esta información. Sabemos también que hace una semana su esposa Nancy Lange está fuera del país, está en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que define también en el caso de la presidenta del Consejo de Ministros, que tomó la batuta de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Es además segunda vicepresidenta, había dicho que iba a renunciar si es que era vacado el presidente, y veremos cuál es la circunstancia que le toca vivir. Tenemos a nuestros invitados, quizá un poco hablar de eso, o sea, qué debería ocurrir. Obviamente el gabinete debería ser distinto, tener un perfil completamente convocante, abierto, digamos, de un nivel que pueda conectar con la gente y con las necesidades de la gente, pero en el caso específico de Mercedes Arauz, ¿cuál debería ser su actitud? Bueno, creo que retomando lo que decías antes, primero es importante resaltar el tema de que hay una transición constitucional, ¿no? Dentro de ese marco, Mercedes Arauz sigue siendo vicepresidenta. Y es un cargo, que digamos, puede renunciar, porque ha ocurrido recientemente con Omar Chejade, ha ocurrido, digamos, en anteriores ocasiones. Tenemos una historia larga de desavenencias con los vicepresidentes, pero creo que en este caso ¿Y quién quedaría? Porque lo que hay es un vacío en relación a qué pasaría. Porque si Martín Vizcarra asume la presidencia y Mercedes Arauz renuncia, entonces ¿qué pasaría? A ver, Jeffrey, digamos, ¿ha evaluado eso? Presidente del Congreso. Se puede gobernar sin vicepresidente. Obviamente no es la situación ideal. De hecho, la figura de las vicepresidencias es para, exactamente, en cosas muy específicas como la de para causales específicas y estar para asumir el cargo o asumir el despacho en casos, por ejemplo, cuando hay ausencia por viaje, que se asume el despacho pero sigue siendo el presidente. Se le encarga, ¿no? Porque no se convierte en presidente. Exactamente, efectivamente. Entonces, eventualmente un segundito. Justamente está saliendo Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno, ya está vistiendo de manera casual, Mijaíl está allí y también lo acompaña Mercedes Arauz, que está con él. Adelante, Mijaíl, cuéntanos. Sí, precisamente, Mónica, como lo mencionábamos ya hace algunos minutos, sale por última vez de Palacio de Gobierno el aún presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es recibido entre aplausos por los trabajadores. Una escena que se repite como sucedió el día de ayer, luego que él anunciara su renuncia a través de los medios de comunicación. Se encuentra acompañado precisamente de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Como lo mencionabas, ya no viste los ternos acostumbrados, de manera más casual, y lo que se prevé es que luego de este lugar, luego de despedirse de los trabajadores que lo han acompañado durante los casi 20 meses que él ha asumido las riendas de nuestro país, se dirigiría a una casa de campo ubicada en Cieneguilla, donde él estaría atento a lo que va a suceder a las 4 de la tarde, donde el Congreso de la República oficializaría la renuncia del presidente, luego que ya ayer se mencionara de que aceptaban el documento que un presidente llegara. Se está acercándose a los trabajadores uno por uno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, despidiéndose, dándole la mano como gesto de agradecimiento de haberlo acompañado durante estos 20 meses. Hay mucha expectativa también y mucha incertidumbre de parte de las personas que se encuentran en los alrededores, que precisamente están observando esta escena, por lo que va a suceder de aquí para adelante, ¿no? Sabemos que el que va a asumir las riendas del gobierno va a ser Martín Vizcarra, quien llegaría en las próximas horas a nuestro país. Y bueno, lo mismo va a suceder también respecto a lo que él va a encontrar con el nuevo gabinete que va a tener que armar y va a tener que definir todo lo que PPK precisamente, o el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señalaba de que exista una transición tranquila, una transición ordenada
que le haga bien a la política. Recordemos que ayer el presidente de la República también señalaba que él presentaba su renuncia debido a que no quería afectar la gobernabilidad del país y a su familia. Entonces, estamos observando en pantalla que se está despidiendo de cada uno de sus trabajadores en lo que sería la última salida de Palacio de Gobierno luego de 20 meses de haber llevado el país. Suenan las campanas, como algo anecdótico, suenan las campanas a esta hora, casi la 1 de la tarde, aquí en la Plaza de Armas. Muchos están retratando, están grabando con sus celulares también. Continúan los aplausos. Uno a uno va acercándose, se da las manos a cada uno de los trabajadores. Aquí hay prensa nacional e internacional que lo han estado siguiendo desde horas de la mañana, donde un presidente se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, además de la canciller Cayetana Aljobín. Vemos ya entonces que el presidente, son las últimas, digamos, imágenes que se van a registrar de él aquí en Palacio de Gobierno. Luego de todas estas crisis, levanta la mano y recibe así entonces el último aplauso de todos sus trabajadores. Hay personal militar también. Hoy día, como lo mencionábamos minutos antes, se ha dado el cambio de guardia al mediodía con total normalidad. El presidente había llegado aquí a Palacio de Gobierno minutos antes de las 12, luego de haber estado durante toda la mañana en su vivienda. Entonces, levanta la mano, algo parecido a lo de ayer, luego que se despidiera solo de un grupo de trabajadores. Lo acompaña la presidenta del Consejo de Ministros. Y de esta manera, entonces, el presidente se va retirando de Palacio de Gobierno para esperar que el Congreso oficialice su renuncia luego de haberla presentado el día de ayer. Se va así, ingresa por última vez por las puertas de Palacio en medio de aplausos, ¿no? 20 meses son los que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha dirigido al país con una oposición bastante grande. Desde el comienzo él señalaba precisamente el día de ayer de que no lo habían dejado sencillamente gobernar y que él había querido hacer más, pero lo que sí es cierto es que está dentro de todo una investigación por la Fiscalía y la Comisión Lavallato en el que se le involucran por delitos graves de lavado de activos y de corrupción con estas dos empresas relacionadas en el caso Lavallato. Entonces los trabajadores ya se retiran, el presidente ha dado, digamos, el último adiós a todos los trabajadores y esta es la situación que se vive aquí en los alrededores de Palacio de Gobierno. Mónica, adelante contigo. Sí, Mijail, en realidad seguramente Pedro Pablo Kuczynski tiene sentimientos encontrados. Estamos convencidos además que las buenas maneras con los trabajadores generan pues una conexión y una afección. Para nadie debe ser un momento de alegría cuando alguien fracasa. Creo que hay tristeza de por medio, pero como se señala, los estados son más importantes que las personas y tenemos que dirigirnos precisamente a que haya algún tipo de solidez. Que esto se dé de la mejor manera, que las investigaciones lleguen hasta donde deben llegar con todos y cada uno, pero que se le deje trabajar a los poderes de manera independiente y que el Congreso haga también un mea culpa. No lo ha hecho el presidente, estamos claros en eso, pero deben ponerse hoy en una altura distinta, superior. Esperemos que puedan hacerlo para que el país tenga una tranquilidad adecuada y hacer lo mejor posible. O sea, en realidad nos apena porque había mucha ilusión depositada en alguien como Kuczynski, que está en el umbral de la vida y en el otoño de la misma y que debió hacer cosas trascendentales. Tenemos que ir a una pausa, vamos a escuchar los titulares de esta hora y regresar. Hemos tenido
entonces al oficial mayor del Congreso. Muy bien, bueno, hemos escuchado al oficial Chevasco, al oficial mayor, hemos visto toda la descripción del ritual protocolar que mañana se va a realizar, dan por hecho y por descontado que se aprobará la renuncia del presidente renunciante, que es Pedro Pablo Kuczynski, para que asuma Martín Vizcarra. A nuestros invitados, comentarios, digamos, finales, para quienes ven todo negro o para quienes ven la oportunidad, digamos, de ganar a Río Revuelto y Pescadores, o sea, ¿qué es lo mejor para el país? Es lo que hay que sentar. Sí, por favor, Fred. De hecho... Para terminar con la dama, al revés. Igualdad de género. Igualdad de género, exacto. Parece muy bien. Sí. Como debe ser. La crisis política no se ha resuelto todavía, eso es un hecho, pero hay varios aspectos positivos para destacar. Y lo primero es cómo está actuando nuestra clase política que solemos criticar tanto, con justificación y con argumentos. Me parece que estas acciones de predictibilidad, como está saliendo el presidente del Congreso, ahora el oficial mayor, como están saliendo la ministra de Economía en conferencia de prensa, me parece que son acciones acertadas y las saludo. Creo que se está dando un proceso constitucional. El vicepresidente Martín Vizcarra asumirá mañana la presidencia de la República, tiene una gran responsabilidad y tiene la oportunidad de, a partir de esta crisis, construir y darle continuidad a estos años de una mejor manera. Fracasó Pedro Pablo Kuczynski en su gobierno y Martín Vizcarra tiene la posibilidad de hacerlo bien. Ya ha mostrado pergaminos en la región Moquegua. Recordemos que fue jefe de la campaña en los últimos meses, de la exitosa campaña en los últimos meses de la candidatura de Kuczynski. Entonces, desearle el mayor de los éxitos desde aquí y saludar el proceso como se está dando y respetando la Constitución. Y solamente antes de darle la palabra a Nancy Arellano, decir que lo único que ha dicho Martín Vizcarra me parece interesante, porque ha dicho que está indignado como la mayoría de la gente por la circunstancia en la que se está moviendo todo, pero por otro lado ha dicho que el Perú está primero. Entonces, esos dos, digamos, premisas, yo creo que envuelven el hecho de que podría entrar con un pie adecuado. Nancy. Sí, creo que resalto el tema de respetar los procesos constitucionales. Eso brinda unos grados de estabilidad importantísimos para la región, para el Perú. Creo que la respuesta de los mercados viene dada por esa situación y que además se confirma que la expectativa era correcta, era cierta. Creo que la transparencia en la comunicación de las acciones que se vienen en estos momentos son fundamentales para seguir favoreciendo esa opinión internacional, pero además, como hemos venido conversando, creo que las primeras movidas de Vizcarra respecto al gabinete van a ser importantísimas. Claro. Y sobre todo intentar ver en blanco y negro cuáles fueron los grandes, más allá del tema del manejo personal o los ilícitos que haya podido cometer el presidente saliente, los fallos estructurales que hubo en el manejo del Ejecutivo, que creo que deberían ser atacados de forma inmediata. Y creo que allí el manejo con la oposición va a ser importantísimo, y sobre todo por aquellos operadores políticos y aquellos partidos políticos que tienen brazos importantes para manejar la gobernabilidad del país. Muy bien. Les agradezco a ambos por estar con nosotros aquí. Gracias. En este programa ininterrumpido. Estamos en una situación absolutamente extraordinaria y así que estamos al pie del cañón para dar la información adecuada y rigurosa. Ya regresamos.